Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, Empecemos. hoy nuestro tema es Nuevos discípulos. Y estamos en nuestra serie Los 12 discípulos. Bueno, hoy finalizamos con esta serie que ya hace unos meses comenzamos y queremos dejarles hoy un mensaje porque no sé, muchos de ustedes y aún nosotros decimos, ay, tan chévere haber sido de ese grupo de 12 que compartió con Jesús, que estuvo al lado del maestro, que pudo evidenciar esos milagros, que pudo aprender directamente de él. Pero de pronto tú y yo también nos identificamos con cada uno de estos discípulos que hemos visto alrededor de esta serie y decimos, tan chévere, yo también quisiera ser un discípulo, pero pues ya es como difícil volver y ser parte de los 12, pero no. Hoy queremos que entiendas que Jesús no solamente está buscando 12 discípulos, sino un ejército de discípulos. Y que aún nosotros, aunque no lo tengamos físicamente, podemos ser sus discípulos, llevar las buenas nuevas, podemos aún hacer todo esto que Jesús hizo, de las sanidades, milagros, de traer libertad a los presos, porque finalmente fue el mandato que nos fue encomendado. Entonces hoy queremos hablarles un poquito más de cómo ser esos nuevos discípulos. Bueno, ahora quiero que vayamos a Mateo 16:24, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Este versículo es muy claro. Si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, ya tenemos que dejar de pensar solo en nosotros. Tenemos que enfocarnos en esas ovejitas, en esas almas, en esas personas que afuera no conocen de Jesús, que no lo siguen, que no han escuchado el mensaje de las buenas nuevas. Es necesario ya que no solamente yo y yo, sino ahora que pensemos en los demás, que dejemos que Dios haga los cambios que necesita hacer con nosotros para que podamos ser esos seguidores fieles y esos discípulos genuinos. Y bueno, quiero que ahora vayamos a Hechos 9, versículos 3 al 5, que nos narra la conversión de Saulo, más conocido como Pablo. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben? Tal vez nosotros decimos, ay, yo no puedo ser discípulo de Jesús porque no nací en cuna cristiana, porque mis padres desde pequeñitos no me guiaron en los caminos del Señor, o porque mis padres hoy en día no conocen de Dios, pero aquí hay un claro ejemplo. O tal vez de pronto decimos porque tuve un pasado muy oscuro, porque llevaba una vida de pecado. Pero aquí vemos que Pablo o Saulo era un perseguidor de la iglesia, a tal punto que todos los cristianos le tenían miedo y que tenía tanta autoridad que por medio de él muchos fueron a la cárcel, muchos fueron muertos, muchos fueron perseguidos. Y aquí es solamente tener un encuentro con Jesús para que Él venga y cambie y te haga un discípulo de Él. Y vemos en el versículo 20 que dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquel perseguidor de la iglesia, aquel que respiraba para matar, se convirtió no solamente en un discípulo, sino que se convirtió en uno de los más grandes predicadores, y él extendió el evangelio no solamente a los judíos, sino a los gentiles, aquellos que no habían nacido en Israel, aquellos que no conocían de Jesús, aquellos que no lo adoraban. Entonces, no es nuestro pasado, es que tengamos un encuentro con Jesús. Y ahora quiero hablarte de la elección del sucesor de Judas. En Hechos capítulo 1 voy a leer el versículo 23 en adelante. Dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12
apóstoles. Matías era un hombre que había caminado con Jesús, que había caminado con los apóstoles en el ministerio cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando Jesús empezó a traer liberación, cuando Jesús empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero él estaba allí reservado para un tiempo por el Espíritu Santo. Porque tal vez te sientes como Matías, te sientes ahí que no calificas para el mundo, tal vez te sientes como que estás en el silencio, pero el Espíritu Santo tenía un tiempo específico para Matías y lo levantó. Cuando Judas cayó, Matías fue levantado. Quizás muchos se preguntaban quién era Matías, de dónde había salido, quién lo había llamado, porque no estaban acostumbrados a verlo con los 12 apóstoles. Pero ahí estaba Matías porque había sido levantado por Dios, había sido reservado por Dios para ese tiempo. Y tú eres también el Matías de este tiempo. Tal vez para muchos insignificante, pequeños, no calificas, pero Dios te está levantando como ese Matías, como ese predicador, para que lleves las buenas nuevas del Evangelio, para que muestres a Jesús al mundo, para que empieces a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Y por último la palabra de Dios dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús no solamente quiere hacer discípulos, él quiere hacer verdaderos discípulos. Si tú ya creíste en él, ahora debes es permanecer en él, permanecer fiel a sus enseñanzas para que puedas ser un verdadero discípulo. Entonces no nos quedemos solo con ser discípulos, sino con ser verdaderos discípulos, aquellos que permanecen en Jesús, aquellos que se mantienen fieles, aquellos que están con Él siempre y que mueren aún por su nombre. Así que para finalizar nos gustaría hacer una oración. Acompáñanos y ahí donde tú estás puedes cerrar tus ojos. Padre, gracias Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje Señor, gracias porque en cada uno de los discípulos Señor podemos también reflejarnos, podemos identificarnos, pero sobre todo Señor que hoy nos podamos identificar con esa obra de transformación que hiciste en cada uno de estos hombres Señor, que puedas levantarnos Señor como los Pedros de este tiempo Señor, como los Matías Señor, como los Pablos Señor, como los Juanes de este tiempo Señor, que prediquemos tu palabra Señor a tiempo y fuera de tiempo, que te reflejemos a ti en todo momento Señor, y que aprendamos a caminar por fe Señor, que aprendamos Señor a darte gloria Señor con todo lo que hagamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. La tarea que les vamos a dejar es que cada día van a escribir en qué están pareciéndose a Jesús, cómo lo están imitando, y además pues trabajar para ser fieles y dignos discípulos de Jesús. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y escribirnos al Gmail. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Dale like. y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video hablando como sabemos hacer. Sin pelos en la lengua. Porque No hay excusa. Chao.